Buenas noches, yo soy Tomás Guevara, este es su canal Reescribiendo la Realidad y hoy les vamos a presentar el capítulo ¿Quiénes somos? Yo nací en el seno de una familia católica hace 70 años y solía ir a la iglesia todos los domingos. Aprendí que Dios creó a Adán y Eva y luego, en los años finales de la escuela, dejé de ir a la iglesia y luego en el colegio entendí que esta historia no tenía sentido alguno desde el punto de vista biológico. Para mediados de los años 80 y con 34 años comprendí que la otra teoría sobre la creación, la científica, tampoco era cierta. La conciencia no podía nacer de la nada. Al cumplir los 36 años, en la primera crisis de mi vida, cayó en mis manos el libro que cambiaría mi vida. Es el libro que aquí les muestro a la izquierda, que se titula Sed Speak, que quiere decir Sed Habla. También he incluido algunos otros libros de la serie de Sed, ya que esta entidad llegó a escribir más de 20 libros. Este libro, Sed Speak, tiene un segundo subtítulo que se llama La validez eterna del alma. Este libro desvela secretos acerca de la vida y la muerte, del universo más allá de los sentidos, del alma, de la reencarnación, del pensamiento y de la materia. Si creemos firmemente que nuestra conciencia está encerrada en algún lugar de la cabeza y es incapaz de escaparse de ahí, o si pensamos que la conciencia termina en los límites del cuerpo humano, quiere decir que nos valoramos muy poco. En estos videos aprenderemos a valorarnos como lo que somos, dioses, y que lo confirma la Biblia en Juan 10:34. Set es una esencia igual a nosotros, con la diferencia que físicamente ya no está en nuestro mundo. Él ya terminó su jornada como ser humano. Jane Robert fue la medium que le permitía a Seth el poder comunicarse con nosotros y de una manera física y escribir los libros que se publican. Jane se desarrolló como medium de una manera muy similar a como lo hizo mi tía Albertina, quien vivió también cerca de la iglesia de Ladrillo. Antes de continuar con la historia que las tenía preparadas para hoy, quiero agregar algo muy interesante. Cuando mi padre murió, que yo tenía como 5 años, y mientras lo estábamos velando en mi casa, mi hermana y mi hermano estaban desolados, llorando, a lágrima viva, como decimos, excepto yo. Tuvieron que alzarme para verlo en el ataúd y sin embargo no tuve ninguna reacción. Simplemente lo acepté como algo normal. Meses después de la muerte de mi padre, tuvimos comunicación con con él a través de mi tía Albertina, que era una medium. Así que mi padre llegó y nos saludó a todos y se despidió. Y eso sí, definitivamente nos dejó a todos bastante emocionados. Una noche, cuando yo tenía como 9 años, estaba en la casa de mi tía, porque a veces me quedaba a dormir donde ella, y eran las 10 de la noche. Llegó mi primo Ronald Calderón, que venía de marcar, y se nos apareció el diablo. O sea, yo lo vi con mis propios ojos, como dicen, y su figura era como la que le estoy mostrando en la pantalla aquí a la derecha, donde está también la iglesia de San Francisco de Guadalupe, la famosa iglesia de ladrillo. Lo interesante es que al yo ver el diablo no me asusté para nada. Mi primo me abrazó y me hizo ver para otro lado, pero para mí esto fue algo muy sencillo, o sea, no me dio miedo. La razón por la cual no me dio miedo es porque subjetivamente yo sabía que esa visión era una creación mía y que mi primo estuvo de acuerdo en participar. Mi tía como medium le facilitaba la comunicación a diferentes esencias, entre ellas al doctor Moreno Cañas, que les muestro aquí a la derecha,
célebre médico costarricense que murió asesinado el 23 de agosto cuando apenas tenía 38 años. Su homicidio ocurrió a las 7:30 de la noche y fue perpetrado por Beltrán Cortés de 3 balazos. De 1957 a 1971, yo participé en muchas de las sesiones de mi tía y por eso no era ajeno al intercambio de energía que se dio entre Jane, Robert y Seth. La cultura india es la que más se ha acercado a la realidad de quienes somos. Nos dice que somos seres espirituales en una jornada o viaje terrenal. Seth acuñó ciertos vocablos que estaremos usando en los episodios de este podcast. Por espíritu, alma o mente usaremos esencia. Por cada vida que estamos viviendo, porque el tiempo es simultáneo o que hayamos vivido, las vamos a identificar como enfoques. Como esencia somos dioses tal y como lo dije anteriormente y que lo menciona la Biblia en Juan 10:34. Jesucristo lo volvió a confirmar con la alegoría de la semilla de mostaza y dijo que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le diríamos a la montaña que se mueva del lugar y ésta lo haría. Jesucristo también vino a confirmar que nadie cura a nadie. Cuando le dijo a la mujer que se aferró a su manto, yo no te curé, te curó tu fe. Lo que la mayoría de la gente no recuerda todavía es que fe es confianza en sí mismo. Usted no puede confiar en nadie si no confía en sí mismo, como tampoco puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo. Estas son verdades inmutables. Otra verdad inmutable es que el karma no existe, pero si usted cree que existe, entonces se hará una realidad para usted. Precisamente no existe porque el tiempo es simultáneo y si bien existe una afectación real de los otros enfoques que usted está viviendo, esto no es karma. Son simplemente influencias de otros enfoques, tal y como nos influencian nuestros familiares, amigos y la sociedad en que vivimos. Obviamente usted acepta las influencias que le convienen. Otra verdad inmutable es que el diablo no existe. El hecho de que yo lo haya visto no quiere decir que existe, simplemente comprueba que yo creé esa imagen. Hace unos días estaba hablando con mi amigo, muy apreciado por cierto, Eugenio García. Y la gente a mí me tilda de que soy ateo, algo muy interesante, porque cuando yo les pregunto que me definan quién es Dios, no lo logran hacer. Pero sin embargo, Eugenio lo logró en cierta manera. Me dijo, es un ser invisible. Y esto me quedó en la mente y dije, lo voy a incluir. Yo me he leído la Biblia como 3 veces y hasta donde yo recuerdo nadie ha visto a Dios. En la Biblia encontramos relatos que Dios les hablaba a ciertos profetas, pero no existe una descripción física de Dios. Millones de personas identifican a Jesucristo como Dios y esto no refuta la afirmación de Jesucristo que somos dioses. Aquí voy a mencionar también un tema muy interesante, que es el estudio que han hecho algunos famosos psiquiatras de las vidas pasadas. Hasta el día de hoy, famosos psiquiatras y psicólogos han hecho miles de regresiones a vidas pasadas y en ninguna ocasión un paciente ha tenido recuerdos de haber estado en el infierno. Aquí les estoy mostrando 3 libros muy famosos, Muchas vidas, muchos maestros, Espejos del tiempo, y tanto el señor Weiss como Michael Newton, Raymond Moody, quien acuñó el término experiencia cercana a la muerte, son 3 de los escritores que han escrito docenas de libros sobre vidas pasadas. En próximos capítulos haremos referencia a los libros más famosos sobre esta vida pasadas. Existen miles de relatos en la mitología sobre dioses como Zeus, Poseidón, Odín, Thor, Loki. También tenemos los dioses egipcios que les muestro aquí a la izquierda y aztecas. Es decir, en todas las civilizaciones conocidas y sus religiones hemos identificado dioses. Hoy en día la ciencia es prácticamente una religión y está fallando en ganar seguidores.
Por su parte, la religión católica está en plena decadencia y en el futuro lo recordaremos como una historia muy simpática. ¿Por qué está fallando la ciencia? En todas las religiones existe un creador. En la ciencia se nos dice que somos el producto de un accidente cósmico, que un átomo primogenio o huevo cósmico explotó creando la materia de la cual el ser humano, después de millones de años de evolución, apareció en el África. Lo curioso es que fue el sacerdote Georges Lemaitre quien vino con una estupidez que todavía hoy se mantiene. Hoy, 40 años después que empecé a estudiar cómo creamos la realidad, yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que la comunidad científica sea tan estúpida? Si la materia está constituida por átomos, como el que muestro aquí en la pantalla, entonces el átomo, por más pequeño que sea, es materia. ¿Y cómo llegó el átomo a existir? Vean si es materia que los científicos lograron dividirlo, borbandeándolo y así lograron crear la primera bomba atómica. Aquí les estoy mostrando una foto tomada por el telescopio James. Un momento, por favor. Disculpen. La foto fue tomada por el telescopio recientemente enviado al espacio y que está tomando fotos de galaxias. Así que aquí les estoy mostrando la foto de una galaxia. A todo lo que existe lo vamos a llamar conciencia universal. Ustedes pueden llamarlo Dios. Nosotros somos un elemento de la conciencia universal. Somos esencias. Se podría decir que somos hijos de la conciencia universal y respectivamente hijos de Dios. Así que esto no contradice esencialmente a la Biblia o al Corán o cualquier otro libro sagrado. De hecho, nunca vamos a eliminar nuestras creencias religiosas porque son parte del diseño de nuestra realidad. Solo debemos aceptarlas como lo que son creencias y que no son verdades. Nosotros vemos y experimentamos el tiempo de una forma lineal. Tenemos la idea de que debe haber un principio y un final, y esto es una creencia también. Ahora les voy a dar una idea similar a la bíblica. En un principio existía la conciencia universal. Para entenderse a sí misma se dividió en 9 esencias. Estas esencias fueron llamadas por los mayas los 9 guardianes de la noche. En la cultura de la Atlántida les llamaron 9 gotas de agua de donde todo nació. Estas 9 esencias dijeron hágase la luz y la luz se hizo. Luego crearon los cuerpos celestes de nuestro universo y la dimensión en la que vivimos y en todas las dimensiones que estamos ahora descubriendo. Luego estas esencias decidieron poblar la tierra y sembraron su semilla, nosotros los seres humanos, que somos los enfoques físicos de estas esencias, pero no somos menos que estas esencias, somos estas esencias en todo su esplendor. De ahí viene la leyenda bíblica de que los hijos de los dioses tuvieron relaciones sexuales con nuestras mujeres. Y lo que dijo Jesucristo, que somos dioses. Estas mismas esencias también mantuvieron y mantienen su naturaleza. Y para ayudarnos o guiarnos se nos presentaban como seres lumínicos y transparentes, es decir, no enfocados físicamente por completo, y son conocidos como los caminantes soñadores. Estos mismos caminantes soñadores fueron instrumentales en crear otras dimensiones como la dimensión donde se encuentra el continente de la Atlántica. Fueron conocidos en la antigüedad como los hijos de la luz, o seres supremos, o los creadores, también se les confundió con los extraterrestres. Este ciclo que estamos viviendo y que ya llevamos más de 50.000 años, y la prueba de lo que estoy diciendo se encuentra en una región de Brasil llamada Pedra Furada, descubierta en 1973. Sobre esto hablaremos más en otro episodio.
Nosotros no aparecimos en el continente africano como la ciencia nos dice. Aparecimos simultáneamente en todos los continentes y esto se confirma con las diferencias en nuestras apariencias. Es decir, la teoría de Darwin es errónea. Como parte de nuestra experiencia, en cada continente hicimos experimentaciones con nuestro tipo de cuerpo, tal y como se menciona en la mitología, y estas creaciones al final no fueron adoptadas en esta realidad y nos decidimos por la actual forma que conocemos y tanto apreciamos. La existencia de pirámides en todos los continentes avala el que aparecimos simultáneamente en todos los continentes. Esta es la razón por la cual son todas muy similares. Y esto se debe a que las ideas las tomamos de una región de la conciencia universal que llamaremos Área Regional 3. En esta área se encuentra todo el conocimiento colectivo de la humanidad, que algunos llaman de Akashic Records. No es una dimensión, pero algunos suelen llamarle erróneamente la cuarta o quinta dimensión. En el próximo episodio les vamos a recordar la naturaleza de la conciencia universal. Entre tanto, les sugerimos suscribirse a este canal, denle me gusta y esté atento al siguiente episodio.